Bienvenida a Invierte con Mar, el podcast para mujeres que quieren tomar el control de su dinero, invertir con inteligencia y construir su libertad financiera. Encontrarás tips, hacks e historias de éxito y fracaso de mujeres como tú y como yo que lograron construir una vida extraordinaria, porque la mejor inversión siempre eres tú. Hola, bienvenidos a otro episodio de Invierte con Mar. Y bueno, como todos los episodios tenemos a mujeres poderosas, pero hoy especialmente tenemos a una que la verdad admiro muchísimo y que me inspira y que además empuja y acompaña a otras mujeres y asociaciones, empresas internacionales, pues así a llevarlas al siguiente nivel. Ella es una apasionada de liderazgo y además de la accountability con más de 25 años de experiencia en el sector. Y pues bueno, nos va a enseñar hoy a hacernos cargo de nuestra ganancia. Bienvenida, Ale Cruz, ¿cómo estás? Hola, Mar, ¿cómo estás? Qué gusto volver a estar aquí contigo. La verdad es que, como bien dices, la verdad es que soy una apasionada del comportamiento humano, del liderazgo, de la accountability, pero mucho más también de poder dejar un granito de arena en las personas que nos vayan a escuchar, ¿no? Que después nos vean posteriormente, si algo de lo que aquí tú y yo platicamos y de lo que del mundo que tratamos de mejorar juntas les puede ayudar, buenísimo. Eso también será una gran ganancia. Sí, totalmente, que lleguemos a alguna y diga, cierto, eso, lo voy a empezar a implementar en mi vida. Claro. Con eso cumplimos el propósito del día de hoy. Bueno, Ale, te queremos conocer. Ya habías estado aquí en el podcast junto con Mariana e Ivonne. Sin embargo, bueno, no hablamos como tanto de tu trayectoria o de ti. Era como una mesa pues compartida. Hablamos de varios temas de ser mamá y ser empresaria y cómo le hacías y si los esposos y así, ¿no? Pero pues yo he tenido la oportunidad de conocer tu empresa y bueno, la historia de cómo lo lograste o cómo iniciaste la idea de ABOP, Next Level Solution, está increíble y la pueden ver en el libro que tenemos se llama, se me fue, Voces Emprendedoras, Liderazgo Femenino, Voces Emprendedoras. Es un libro en el que colaboramos con la UAP y ahí están nuestras historias. Así es. Y entonces, para empezar, cuéntanos quién es Ale. Exacto. Creo que esa es una pregunta muy interesante. ¿Quién es Ale? Ale es una apasionada de la vida. Creo que eso es como me considero. La verdad es que soy una mujer que disfruta los momentos, que disfruta estar con otras personas. La verdad es que sí, me nutro mucho de estar con los demás. Y además soy una persona, soy muy creyente. Pues soy alguien que confía plenamente. Si yo te dijera, uno de los tatuajes que tengo en la espalda dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque para mí tú pones tu granito de arena, pero hay definitivamente Dios, ¿no? Sí. Va acompañándote. A lo largo de mi vida lo he percibido, lo he visto en mi vida y en otras vidas, pero sobre todo es eso. Soy una persona apasionada de vivir los momentos y de vivir siempre siendo mejor. Vivir amando más es una de mis frases, ¿no? Es ¿qué puedo hacer hoy, ¿no? Para poder apoyar a alguien, para poder escuchar a alguien, pero también a mí misma, ¿no? Entonces es esta filosofía de vida de qué hago nutriéndome también para ser un mejor ser humano y el poder ayudar a otros a hacerlo. Creo que es esa parte la que me define. Soy alegre, soy bailadora, soy apasionada. Yo cuando entro a algún tema le entro con todo mejor, ¿no? No me gusta dejar las cosas a medias y creo que eso es lo que más me define, ¿no? Fíjate que estaba escuchando un podcast de Jorge Serratos y él dice que él no hace negocios con gente que no cree en Dios. Fíjate, interesante. Me encantó. Muy interesante, Y sí, creo que puede ser una filosofía muy buena. Exacto. Yo también me considero muy espiritual, sé que Jesús o que Dios está conmigo siempre y que todo pasa por algo y que pasa para nuestro mayor crecimiento. Y también he aprendido a lo largo del tiempo a confiar, a soltar y a ver que yo hago mi parte y que él va a hacer el resto. Exacto. Creo que eso que mencionas, Mar, es muy importante porque a veces creemos que que todo, y eso tiene que ver con accountability. Me adelanto un poquito de creer que una mano mágica va a venir, ¿no? O alguien mucho más allá y la buena o la mala suerte o el universo nos va a resolver cosas. Yo creo que aquí es el tema de hacer, decidir y elegir, pero siempre confiando que llega un momento en que ya no está en nuestras manos, ¿no? Y esa es la parte en donde yo digo, yo confío en que va a suceder
y también hago lo que me toca hacer, ¿no? Que es lo que tú estás comentando, pero sí es eso, es esta posibilidad de creer, de esta posibilidad de confiar, esta posibilidad de sostenerte, porque además me acuerdo que hace un par de años leí un post que decía, volteo al cielo y digo, sé que fuiste tú, ¿no? Porque a veces las puertas se ven súper cerradas, el cielo se ve súper negro, y ahí sucede algo que dices, no, ahí sí no fui yo, ¿no? O sea, ahí sí es algo que dice, efectivamente, gracias, porque de ahí viene, ¿no? Y está esta parte de reconocerlo, ¿no? Porque hay veces, no, pues fue coincidencia. Exacto. No, o sea, es Dios, o es lo que tú creas. Es lo que tú creas, claro, porque nos pueden escuchar de muchísimas, las religiones, es uno solo, es un Dios que es amor, que es entrega, ¿no? Que no castiga, sino que está pendiente y demás, ¿no? Oye, mencionaste algo de estar, bueno, siempre buscando pues lo mejor, buscando estar bien tú, estar creciendo. ¿Cómo qué herramientas o qué es lo que haces para lograr esto? Para seguir como evolucionando y creciendo. Exacto. Yo creo que la primera herramienta que yo les puedo decir es autoconocimiento. O sea, la primera herramienta es estar constantemente preguntándote qué necesitas, ¿no? Siempre les recomiendo a mis clientes cuando han tomado algunos talleres conmigo, les digo, vean, hay una serie que se llama New Amsterdam, donde este nuevo director llega a un hospital neoyorquino con miles de problemas y demás, y lo que él hace es decir, ¿cómo te puedo ayudar? Okay. Entonces yo muchas veces en la mañana siempre digo, vete al espejo y di, ¿cómo te puedo ayudar? ¿No? Mi maestra de yoga hoy justo a las 8 de la mañana me decía, ¿qué sientes? ¿Qué quieres trabajar? ¿Qué siente tu cuerpo? Y creo que es eso, en un autoconocimiento, decir, hoy, ¿qué necesito? Necesito algo más físico, necesito algo más espiritual, ¿no? Entonces hay herramientas que con esta autoconfianza o este autoconocimiento más bien vas desarrollando definitivamente el ejercicio porque tu cuerpo necesita ¿no? poder fortalecerse, necesitas dormir, necesitas leer para distraerte, necesitas ver una buena serie de risa, de misterio, lo que te gusta, porque también necesitas conectar con amigos. Eso lo he aprendido a lo largo de los años, que sí en la agenda yo necesito, porque te decía, me nutro de la gente. Y entonces yo necesito estar con amigos, con familia, pero también necesito mis tiempos. Y en mis tiempos sola, con un buen libro, ¿no? Con un buen, una copita de vino al lado, ¿no? Ahora, o un cafecito, lo que quieras, pues también un momento contigo. Entonces, para mí una de las herramientas es autoconocimiento, escucharte, trabajar en eso, ya sea físico, mental, espiritual. Y la otra es estar actualizándome. O sea, yo siempre les digo a ejecutivos que trabajan conmigo, ¿en qué estás inscrito? ¿En el Financiero? ¿En algún periódico? ¿No? Evidentemente fuente confiable. Bajas la aplicación X, ¿no? Antes Twitter. Ponte a seguir buenas personas que suban tu promedio de conocimiento, porque también, y no solamente de tu especialidad, de qué pasó este fin de semana con los aranceles, ¿no? De nuestro país vecino, que anuncia el presidente de nuestro país vecino, qué sucede en Medio Oriente, qué sucede con la guerra, con la crisis energética en Europa. Hay muchas cosas que afectan tu entorno, ¿no? Tu economía personal o tu entorno laboral. Entonces creo que esas son las cosas que yo veo siempre, todos los días. Necesito irme a la cama a haber aprendido algo o haber conocido algo nuevo. Sí, total. A mí también me pasa eso. Y siempre es como, bueno, quiero, ahora qué más puedo aprender, ahora qué habilidad puedo desarrollar o subir el nivel en alguna que ya tengo. Creo que es el que no sigue aprendiendo se oxida y correcto. El que cree que lo sabe todo ya no sabe nada. ¿No? Llegó al momento de no saberlo nada. Exacto. En el momento dicen, es un proverbio de hecho, ¿no? En el momento que dices, ya lo sé todo, es cuando empiezas a descender. Totalmente. Ya es. Oye, Ale, ¿y cómo nace ABOP? Y cuéntanos por qué se llama ABOP. Exacto. Bueno, ABOP nace en esta historia laboral en mi mundo corporativo, ¿no? Mi historia profesional empieza en el mundo corporativo por muchos años, 18 oficiales, más el año de prácticas, más los 2 años, mis últimos años de la universidad fueron enfocados a consultoría. Okay. Entonces, incluso en Chile, en un intercambio que tuve, hice una consultoría a una naviera, a un negocio que le daba algunas piezas a las navieras. Y entonces ahí empiezo a tener contacto con empresarios, con decisiones de vida que son de negocio, pero para alguien que es empresario es decisión de vida, ¿no? Entonces ahí empieza a darme muchísima esta curiosidad por trabajar por y con los demás.
Entonces empiezo este recorrido en el mundo corporativo hasta llegar a dirigir áreas completas, presupuestos, decisiones de si alguien se queda o no en la compañía, de si cierto dinero se destina o no a ciertos programas, y eso me hace crecer como ejecutiva. Cuando yo tomo la decisión de emprender es porque estoy en un momento de decisión donde tengo que dejar el país porque mi esposo lo cambian, ¿no? A una asignación en Tennessee, en Chattanooga, y entonces a mis 40 años de edad en ese momento tengo que aprender a hacer algo que no había desarrollado, que era ser ama de casa. Siempre había tenido a alguien que me apoyaba y no sabía, me decían, se te quema hasta el agua, ¿no? Y es que en Estados Unidos es difícil. Es difícil encontrar. Y además mis hijos con 4 y 12 años de edad, era muy difícil decir, yo me voy a mi ritmo como el que tengo aquí, cuando allá, ¿quién los iba a cuidar? ¿No? Entonces tomo una decisión muy sabia porque creo que todas las cosas me hacen crecer. Y entonces, más allá, te digo que tengo una colaboradora, Mari, que siempre me decía, hay que perder para ganar. Y entonces yo perdía en ese momento algo, pero gané una experiencia de vida que hoy también me complementó en lo que hoy soy. También la experiencia de estar en casa, la experiencia que tus hijos te digan, qué rica sopita, mamá, cuando nunca había sido mía, ¿no? Nunca había sido la mía, la sopa la que comían era de la abuela. Entonces, aprender a hacer esto muy bien los primeros meses, pero soy muy inquieta. Y entonces sí, digo un día, no, oye, tenemos que hacer algo, no tengo que hacer algo. No me quedo quieta, llego y soy voluntaria. Hay una asociación que se llama ANSPAC, que es una asociación católica que ayuda a mujeres en estado vulnerable, sobre todo en Estados Unidos, aquellas mujeres que se van pues, por el sueño americano, que sostienen una casa y que están lejos de su hogar, y les dábamos desarrollo humano, autoconfianza, toma de decisiones, cómo tratar con los niños adolescentes, cómo tratar con algún embarazo temprano en la familia y demás. Y entonces ahí yo me sentía como pez en el agua porque seguía desarrollando estas habilidades y además ayudando a alguien. Conozco a mi socia, que también, Lizzy, también deja México de una vida súper ejecutiva a cuidar, porque ahí sus hijos tenían más chiquitos todavía, 2 y 6 años. No, súper. Entonces, definitivamente. Entonces, de compartir recetas de arroz y de demás, dijimos, oye, ¿qué hacías allá en México? ¿Qué hacía yo? Y si empezamos a imaginar, a soñar, a crear logos, a sentarnos con los esposos de sí, ustedes deberían, y ya sabes, estas sesiones de carnita asada se volvían en la noche muy reflexivas de generar un negocio. Y eso es lo que sucedió. Y entonces, manos a la obra. ¿Qué necesitamos antes de que yo regresara a México? Certificaciones, ¿no? Certificaciones que nos dieran ese... Claro que teníamos la experiencia empírica, pero muchas veces cuando tú vas con un cliente te dicen, bueno, el papel. Ajá, claro. ¿No? Entonces vinieron las certificaciones, vinieron la posibilidad de estudiar, vino la posibilidad de empezar a explorar también el negocio allá en Estados Unidos. Y así es como surge ABOB, porque nos especializamos. Las primeras certificaciones es Accountability, hazlo sencillo. Y esta es la posibilidad de vivir tu vida arriba de la línea. ¿Dónde está? ¿Qué es lo que está arriba de la línea? El esfuerzo diario, la identificación de los problemas, la generación de resultados, la apropiación de las consecuencias, pero sobre todo una vida plena donde dices, yo soy responsable de lo que me pasa. No soy producto de la suerte, no soy producto de la buena voluntad de alguien, soy producto de lo que voy decidiendo de mis decisiones, y haciendo. Sí. Exacto. Y eso es ABOB, arriba. Vivir arriba de la línea, ¿no? Y así es como surge ABOB Next Level Solutions, con estas soluciones de llevarte al siguiente nivel, ¿no? Algunos me dicen, ¿por qué anglicismo? Porque accountability no se puede explicar en español, no es responsabilidad, ahorita lo vamos a ver, se queda corto, pero además porque nuestro primer mercado sí fue el americano, porque allá estábamos las dos, ¿no? Entonces, bueno, hoy va surgiendo. Precisamente el día sábado, ABOB cumplió 4 años de haber sido firmada en un acta constitutiva. Tiene más desde que firmamos en una servilleta, ¿no? Que nos íbamos a hacer socias, que es una de las decisiones, Mar. Ahí sí les quiero decir a los que nos escuchan, cuando tú vas a emprender, si no lo vas a hacer solo, la siguiente gran decisión es con quién lo vas a hacer. Gran decisión. Y yo puedo decir a lo largo de 4 años que ha sido una decisión asertiva, una decisión, una diosidencia, y que ha sido una extraordinaria posibilidad de trabajar con una gran mujer como lo es mi socia. Ay, qué padre. Y sí, totalmente, porque pues
creo que tienes más compromisos que cuando te casas. Sí. Cuando firmas más, cuando te casas no es una firma. Sí, exacto, pero cuando firmas una sociedad es todo. En la constitutiva te echas como 15 firmas. Sí. Además, más las del banco. Claro, y además, ¿qué sucede con las cuentas? ¿Qué sucede si alguna de las partes ya no quiere? Sí. Y si o sea, imagínate, planeamos, nuestros esposos nos decían que estábamos planeando un súper estadio y que ni siquiera teníamos a los jugadores. ¿No? O sea, porque fue despacho de abogados, despacho de contadores, notarios, firmas, cláusulas, hasta qué pasaría si ya llega a nuestros hijos el negocio. Todo eso ya lo amarramos. Súper. Y entonces decía, ¿pero cómo gastaron? Sí hubo una inversión inicial fuerte, pero que hoy te puedo decir que cuando un negocio nos dice queremos su cláusula tal, este comprobante, certificaciones, demás, están. Y no tenemos que correr para hacerlas, ¿no? O sea, es como, si lo vamos, como te decía, la verdad es que mi personalidad y la de ella es, si lo vamos a hacer bien, con cimientos sólidos. Porque es lo que le recomendamos a los clientes, además, ¿no? Es congruencia, es vivir en la congruencia. Totalmente. A mí me suena mucho también a Bob a conciencia. O sea, es hacerte responsable de lo que vas creando y lo que vas co-creando en tu vida, ¿no? Entonces, bueno, hablemos de accountability. Exacto. Porque también a mí me encanta, pero a ver, explícanos, ¿qué es accountability? Porque decías que no se puede traducir. Exacto. Una de las maneras de explicar accountability es que yo les explique lo que no es. Vamos a voltearlo. ¿Qué no es accountability? ¿Qué no es? ¿Qué no es accountability? Es tener excusas para todo, ¿no? Yo alguna vez con un colega que desarrollaba liderazgo, me decía, hablando de liderazgo situacional, decía, los gerentes, en ese momento se hablaba de gerentes, estoy hablando de principios de los 2000, ¿no? Los gerentes, hoy digo los líderes, dan resultados. Los que no lo son, dan argumentos, dan excusas, ¿no? Entonces, no vivir en accountability es vivir excusándote de todo, del tráfico, del clima, ¿no? Del tiempo, del sistema, ya hablando en el entorno de negocios, de recursos humanos, de compras, de finanzas, de las deudas, de los intereses. Es culpa de todos menos tuya. Menos mía, exacto. O luego ya llegas al siguiente nivel. Es mi culpa y yo se la echo a quien yo quiera, ¿no? Es decir, a lo mejor no es mi culpa, yo se la echo a alguien más, o empiezo a decir excusas. A lo mejor la admito, pero entonces ya no echo culpa, sino que empiezo a decir, ok, sí soy yo, pero es que tú no conoces mi historia de vida, es que tú no vives la vida que yo vivo, es que tú no tienes los problemas que yo tengo, ¿no? Y entonces escuchas a estas personas que parece que traen una nubecita aquí arriba con lluvia, con truenos, ¿no? Y yo siempre les digo a los colegas con los que hablo de esto, les llaman los mala suerte, ¿no? Okay. O sea, sí te ha pasado estas personas que dices, las ves caminar, traen una cara que dice, a ver ahora qué le pasó. Ay, sí. A ver ahora qué le pasó, ¿no? Sí. Y entonces sí es un poco de ley de la atracción. Sí, porque llovió porque llovió, si salió el sol porque salió el sol, si hacía frío, exactamente, si hacía calor, si esto, no otro, si los demás, es que mira la situación en la que yo estoy y demás. Y luego vas avanzando en esta estrella del inaccountability cuando dices, bueno, ok, sí es mi responsabilidad, pero yo te explico por qué no es. Y si ni eso no me funciona, entonces lo niego, lo ignoro. Y son aquellas que te dicen, no pasa nada. No, aquí no pasa nada. En este hogar no pasa nada, en esta empresa no pasa nada. Evadir. Aquí estamos bien. Exacto, la evasión. Y el cuarto nivel ya sería racionalizar, es decir, de verdad creer que tu verdad es la única. Súper sí. ¿No? Sí. Entonces, ahí dices aquellas personas que imagínate si además las tienes en puestos de liderazgo, donde están decidiendo cosas del negocio, donde están decidiendo incluso el destino de las vidas de alguien más, de todo un equipo, y solo es su verdad. No hay este comparativo, ¿no? Entonces, eso es hablar de accountability, eso es hablar de decir todo eso no es, que sí es responsabilidad. Es tomar la responsabilidad personal y activa, ¿no? Responsabilidad que empieza por mí mismo y activa porque es un verbo, de llegar a concluir mis resultados, ¿no? De llegar a los resultados que me son asignados y haciéndome cargo de las consecuencias. Okay. De lo que decido y de lo que no decido. Porque eso también es cierto. O sea, muchas veces es que, bueno, yo no tomé la decisión. Exacto. Como no tomaste la decisión, estás en donde estás.
O sea, no solamente la accountability viene acompañado de las consecuencias de lo que decides, también de lo que no decides, de lo que no te atreves a decidir. De que lo que no tomaste acción. Exacto, porque accountability es un verbo, definitivamente. O sea, aunque la veas como una palabra, no dices accountabilizar, ¿no? Ajá. En realidad, accountability viene acompañado de verbo, es acción, es responsabilidad en acción. Si tú quieres traducirlo de alguna manera, es responsabilidad en acción. ¿Sale? Oye, Ale, ¿pero crees que esto sea como una nueva forma de liderar? Porque siento que antes, pienso que el liderazgo antes era como muy autoritario y está habiendo esta transición a líderes accountables. Ajá, exacto. Sí. De hecho, hacia allá ese liderazgo transformador que está basado en la parte de accountability, está basado en la parte de un liderazgo más personal, que se oye, pareciera ilógico escucharlo. ¿Cómo que el liderazgo no ha sido personal? No ha sido personal, ¿no? Se ha tratado más de líder que de los demás. Ajá. Y es un liderazgo que habla transformacional, es decir, de también transformar y trascender. ¿Esto qué quiere decir? Efectivamente, como bien lo dices, Mar, antes la pirámide estaba así. Aquí el líder, aquí la base. Todos estos para servir al de aquí arriba. Ahora está invertida. Ahora es el liderazgo, el líder, la persona, sea hombre, sea mujer, hace todo como este liderazgo que yo te decía de la serie, que es cómo te puedo ayudar. Sí, para ayudar. Exactamente, porque exacto, porque si yo te ayudo, porque si tú vas logrando tus objetivos y la suma de objetivos dan los míos, pues más vale que te empiece a preguntar cómo te puedo ayudar. Pero lo segundo es, yo siempre les comento a las personas que trabajan conmigo, ¿te acuerdas de tu primer jefe? Y si te acuerdas de tu primer jefe, ¿volverías a trabajar con él? Hay muchas respuestas. Y la siguiente pregunta y la tercera y la más fuerte es, ¿tú has sido el primer jefe de alguien? ¿Volverían a trabajar contigo? ¿No? Sí, conmigo sí. Y está buenísimo. Sí. Ojalá las respuestas siempre sean así. Porque las personas no van a estar contigo toda la vida en un trabajo, tienen que evolucionar también. O tú evolucionas y te vas a otros espacios, pero tienen que acordarse de algo de ti y que siempre sea positivo, ¿no? De repente yo recibo mensajes de chicos que fueron mis practicantes. Todos, yo te puedo decir que el 90% de las personas que han trabajado conmigo como colaboradores, como practicantes y demás, o están en una dirección o están haciendo la vida que querían vivir, porque también tengo un par que hoy son mamás extraordinarias, viviendo, claro, ¿no? Teniendo, y que también esa es su definición de éxito, y que de repente me escribe y me dice, ¿te acuerdas cuando nos decías el no ya lo tienes, ve por el sí? ¿O te acuerdas cuando decías ve con todo, ¿no? Aviéntate, y yo hasta leo y digo, ay, ¿a poco yo decía eso, no? Y eso lo único que me deja ver, en hablando de liderazgo transformador, es que los líderes hoy tenemos que ser así, porque estamos siendo observados todo el tiempo. Sí. Para bien o para mal. Entonces, oye, Ale, entonces quiero decir que no me puedo permitir un mal día. No, claro. Y todos vamos a tener un mal día, te lo puedes permitir. Pero así como le dices a tu hijo de 5 o 6 años cuando está haciendo un berrinche, que no le pegue al otro hijo, que no acepte la puerta o que no te trate de pegar a ti, porque a veces estamos claro, en estos berrinches fuertes, cuando le dices, porque su libertad termina donde empieza la tuya. Y entonces tienes derecho a enojarte, agarra un bat, pégale un cojín y después nos hablamos. Eso mismo pasa con el liderazgo. Hoy no tienes un gran día, cierra tu puerta, respira, toma tu pausa estratégica, pero no descargues esa ira en alguien más. Porque ese alguien más va a llegar a su casa, va a tener un ambiente de trabajo, es un esposo o es una esposa o es un hijo. ¿En qué lo conviertes tú? O sea, y hay estadísticas, Mar, impresionantes de cómo un jefe yo le llamo porque un líder no haría eso, un jefe interviene en la salud de sus colaboradores tanto que les puede causar un ataque cardíaco. No, claro, sí pasa y que vives en un estrés cañón. Exacto. Y esta parte de deja el trabajo afuera de tu puerta sí, y eso sí, no pasa. Sí, correcto. No pasa porque somos seres tridimensionales. Somos físico, mente y espíritu. Y todo lo que traigamos en esto vamos generando o no un resultado, ¿no? Entonces, de hecho, tú y yo lo platicábamos la vez pasada cuando estábamos haciendo estas intervenciones de cómo los problemas económicos también distraen al colaborador del trabajo, sí, ¿no? Estas deudas, estos
pagos por hacer, ahorita que se acercan inscripciones y demás, cómo tomas responsabilidad de tu propia vida, pero también cómo te das cuenta, ¿no? Cómo puedes salir de ese bache, ¿no? Porque precisamente Above es eso, es una espiral hacia arriba. No quiere decir que siempre será hacia arriba. Platicamos el otro día de nuestro logo, esta flecha que baja y vuelve a subir. En el momento que tú bajas, lo que nosotros hacemos es darte herramientas para que cuando bajes sepas identificarlo y te recuperes rápido para ir arriba de la línea y no te dejes envolver por este ciclo de la víctima, que eso también es una característica de las personas no accountables. Son víctimas de sus circunstancias, de sus amistades, de sus decisiones, y entonces se hace una espiral, un círculo vicioso hacia abajo. Sí, la vida les pasa en vez de que hacer que la vida pase para ellos, ¿no? Exacto. Oye, ¿y cómo podemos traducirlo? Por ejemplo, ahorita estábamos hablando de dinámicas de gerentes o de líderes, pero en la vida normal de una mujer que es mamá y que también quiere salir adelante y está poniendo su emprendimiento. Exacto. ¿Cómo podemos traducir en que busque ser accountable? Sí, eso está buenísimo, Mar, porque mira, yo creo que lo primero que tenemos que hacerlo cuando somos mamás, tenemos una responsabilidad enorme de ser mamás accountables. Y esto nos los vamos a enfrentar en muchas cosas. La primera vez que te enfrentaste con un inaccountability pudo haber sido cuando eras niña. Y te voy a poner un ejemplo. Si ahorita aquí estuviera un chico corriendo, un pequeñito, te vas a caer, se cae. Le estás diciendo que se va a caer, lo estás programando que se va a caer. Claro. ¿Sale? Entonces, de alguna manera, ahí enfrentas esa parte. O la otra, viene y se pega con la mesa, ¿no? Y tú le dices, en lugar de poder instruirlo que algo no se hizo bien, le dices, tonta mesa, tonto piso, ¿no? No. A ver, ni la mesa ni el piso. ¿Sale? Imagínate que ese niño crece y entonces resulta que tontos profesores, ¿no? Si hasta hay estos grandes memes que dicen, ¿no? De la educación en los años 70 y 80, donde volteabas a ver al niño y hoy donde los papás van y le gritan al profesor, no al niño. Entonces, en esta educación donde nos hemos pasado de la autocracia total, donde con una mirada te decían que te tenías que ir, ¿no? O esta era una plática de adultos, y no podías estar ahí, nos fuimos a la permisividad del otro lado. Entonces, cuando eres mamá, empiezas a generar una mayor necesidad de ser accountable. ¿Con qué? Con las cosas que tu hijo o hija te cuenten y cómo tienes el cuidado de darle la justa medida y la justa responsabilidad a las cosas. Como tú dices, después de todos los profesores me odian, se convierte en todos los jefes me odian. No hay ningún trabajo que me valore, ¿sale? Sí. Nada me sale bien porque no entienden lo inteligente que soy, ¿no? Sí. Entonces empiezas a crearte unos diálogos internos fuertes, que no me quiero meter más allá porque no es mi especialidad, pero que sí es importante porque los diálogos, las experiencias internas se traducen en resultados, en acciones, en tus conductas. Entonces, hacia estas mamás que es primero en su entorno familiar, el accountability también es modelaje. Entonces, si tú le dices a tus hijos, no digas mentiras, ¿no? Y te habla tu amiga a la casa y le dices al hijo, dile que no estoy, ¿qué le estás diciendo? Me pasó, no manches. Y te pasa casi todos los días, sí, la verdad es que eso es lo impresionante. Nabila algo me dijo dijo una mentira y yo le dije, no es bueno decir mentiras, no hay que decir mentiras. Y luego estaba yo comiendo un esquite y me dice, dame. Le dije, no, ya no hay. Y me dice, a ver, no que no había. No es bueno decir mentiras. Y dice, ¡pum! Sí, hasta hay varios libros que dicen tu hijo, tu maestro, ¿no? Sí, es tal cual. Pero es así, o sea, vivir una vida accountable empieza en tu metro cuadrado. ¿Qué es tu metro cuadrado? Tus decisiones, tus conductas, lo que dices, lo que dejas de decir, lo que haces. Entonces, cuando tú vas además en el emprendimiento, necesitas agarrarte mucho más de estas conductas de congruencia. ¿Por qué? Porque va a empezar el caos. Y el caos es el mejor escenario para no ser accountable. Cuando no hay claridad y cuando todo está patas para arriba, es cuando más tienes la tentación de dar excusas. Oye, pero yo diría ahí, Ale, que el ser accountable en esas situaciones te hace mantenerte. Es correcto. No, porque sabes entonces de qué manera sí tienes que actuar. Exactamente, exacto. Por eso tú empiezas a vivir el accountability antes,
Por ejemplo, alguna vez esto me lo aconsejó una colega y se me hizo magistral. Por ejemplo, si vives un caos en las mañanas porque tienes 3 hijos, vamos a suponer el escenario, 2, 4 y 6 años. Los tienes que levantar porque se van a la escuela. Tienes que decidir qué se van a poner porque es un colegio que no lleva uniforme, vamos a suponer. Y cada uno les gusta cosas diferentes de lunch. Claro. Y además los lleva tu esposo que no tolera ni 2 minutos en el auto que los chicos vengan tarde, ¿no? Vamos a suponer un escenario así. Si no elegiste la ropa una noche antes, si no decidiste qué les ibas a dar de lunch, si no sabes ni dónde están las loncheras porque un día antes llegaron y las aventaron y una se fue debajo de la mesa del comedor, imagínate el caos de las 7 de la mañana. Sí. No hay manera. Y te entiendo que alguien voltee a esa mamá y me diga, si le pongo una cámara acá arriba, voltee y me diga, ¿qué hago? Exacto. O sea, ¿cómo me pides ser accountable aquí? O los regaño, los grito, ¿no? Ajá. Y entonces te dicen, imagínate la manera en la que está empezando esa mañana ese niño o esa niña. Sí, ya enojada. Entonces, ¿qué te va haciendo ser accountable? Planea. Por eso el paso número 1 de ser accountable es planeación. Te vas hacia atrás en la noche, ¿no? Es que a mis hijas les encanta decidir qué vestido. Ponle 3 vestidos. De los que tú quieras, 3. Total, van a decidir de esos 3. Sí. No de todo el closet. ¿No? Los zapatos, ¿dónde están? Las loncheras, siempre diles que hay un ligar. El lunch, haz tu menú semanal. Entonces, de alguna manera, la planeación, o sea, hay elementos que van a hacer que no caigas en el caos. Y luego lo siguiente, ya si aún así se da el caos, tú decides cómo vas a reaccionar. Eso es importantísimo. Por eso, oye, ¿es fácil? No. Por eso el ejercicio, el mindfulness, la meditación, la respiración, tus momentos a solas. O sea, si tú dejas, mira, hay una frase que a Alicia y a mí nos encanta y siempre la ponemos en referencia en el accountability. Deja de quejarte de la gota que derramó el vaso, ¿no? Cuando en realidad te sentaste en una comodidad impresionante viendo cómo se llenaba. Entonces, a mí esa frase me parece súper plena, sí, porque es así. Ay, esta es la gota que derramó el vaso. Sí, pero ¿qué hiciste antes? Para que no se llenara. Exacto. Tú sabías que se estaba llenando y en las relaciones de pareja, por ejemplo, a una velocidad impresionante hasta que ya no. Sí. O con tu hijo, o con tu jefe, o con tu colaborador, o con tu colega, ¿no? Hay conversaciones que no hacemos porque no queremos hacerlas, ¿no? Por eso a mí me encanta la tauromaquia, que sé que tiene sus pros y sus contras, pero portagallola, no sé qué es eso, son los toros. Es la parte de la plaza de toros y así, ¿no? De cómo un toro de lidia crece, se desarrolla y le dan de comer para terminar en una plaza de toros y demás. Pero independientemente de eso, que puede ser bastante polémico, controversial, no me voy a meter ahí. Pero el tema es, esta posición de portagallola se llama, es el torero hincado frente a la puerta de donde va a salir el toro, ¿no? Ahorita se me fue el nombre con lo que dice hola, ahorita sí me acuerdo. Ole. Ajá, esta banderita mantilla roja. creo que es, exacto. Y viene de frente, con todo. Aquí pueden pasar 2 cosas. Viene el toro, te da de frente y adiós, hasta ahí acabó tu historia. O haces un arte impresionante con esto. Entonces, así es la vida. Yo creo que muchas veces tienes que tomarla de frente, así como viene. Sí. ¿Por qué? Porque si lo haces de otra manera, si te escudas detrás de la barrera, nunca vas a saber si eres capaz. Y eso viene con el emprendimiento, con este tema de decir, sí, soy capaz. Y hay muchas historias de mujeres que así empezamos, creyendo que esto iba a ser un caos y que no íbamos a ser capaces, y que hoy la historia es diferente, ¿no? Entonces creo que la mujer emprendedora empieza desde accountability contigo misma, accountability en tu metro cuadrado, con tu entorno, con tus hijos y demás, y accountability con tu emprendimiento. Totalmente. Y además, bueno, con lo que visibilizas o con lo que puedes, por ejemplo, hoy, ¿no? Si a nosotros ya hoy, mañana, una mamá o una mujer que tiene hijos ya hace lonche una noche antes o por lo menos deja seteado las 4 loncheras y todo listo, ya es esta parte de visibilizar cómo podemos mejorar, ¿no? Entonces, o contarle a tu amiga cómo lo estás haciendo también ayuda, ¿no? Cuéntanos, por ejemplo, algún caso de éxito en alguna emprendedora que haya implementado accountability. Mira, ahí tengo 2. Tenemos la verdadera fortuna de haber trabajado ya en esto a lo largo de estos 4 años con diferentes empresarios, diferentes familias empresarias
y que obviamente pasaron por un paso de emprendimiento. Y también con emprendedoras, porque también se acercan a nosotros en este proceso de crecimiento, ¿no? Entonces, tengo 2 ejemplos. El primero es de emprendimiento, en donde esta chica tenía una idea de negocio basado, por ejemplo, en reclutamientos y demás. Y uno de los primeros cuestionamientos que le hicimos fue, ¿qué te va a diferenciar del resto? Porque, pues, empresas para reclutar hay N. Y ahora no necesitas ni siquiera estar en Puebla. Puede ser un reclutamiento online y entonces se multiplica tu competencia. Y entonces empezamos a indagar en que hay algo que le encantaba hacer, que era la parte de comida, pastelería, repostería, chef. Había tenido una especialidad y la parte del reclutamiento. Entonces, ¿cómo combinar en estas esferas? Hay unas esferas que te van diciendo en tu vida en lo que eres muy bueno. Eso es lo que amas hacer. Pero si además esa esfera conecta con un tema de que se vuelva tu profesión, entonces empiezas a encontrar una profesionalización de lo que vas a hacer. Y si ahí hablas del Ikigai. Exactamente, el Ikigai, exacto. Entonces se va conectando también por lo que te pagan y entonces imagínate, ahí ya encuentras una profesión, que eso yo siempre les digo a mis sobrinos, a todos los que se van a graduar, ojalá que encuentres un trabajo en donde no vuelvas a trabajar en tu vida. Sí. Que no seas un zombie organizacional, que después podemos hablar de eso, que es interesante. Entonces, cuando tú vas conectando con esto, vas encontrando un propósito. Y si además conecta con tu emprendimiento, empieza a ser el propósito de tu emprendimiento. Entonces ahí fuimos trabajando, hay mucho más también Lizzy, porque en la consultoría ella es este brazo fuerte de la psicología, el propósito, la conducta, y yo soy el brazo de los indicadores, ¿no? El que se haga negocio, ¿no? El ganar a nivel de economía, sí, pero también de ganancia hacia la comunidad. Entonces, vamos haciendo este trabajo con este caso de éxito y hoy crea una marca súper interesante donde ayuda precisamente a toda la parte restaurantera y demás a reclutar con ese perfil. Okay. Y entonces empieza a encontrar un diferenciador, ¿no? Y además haciendo lo que ama hacer. Además conecta esto con su pareja, que también estaba en la parte de chef, y entonces ya se vuelve de un negocio individual a un propósito en pareja y a un negocio que va trascendiendo. Entonces ese fue un caso de éxito porque se tuvo que trabajar primero con qué quieres realmente, ¿no? O sea, la idea se pulió y llegó hasta ese punto y eso fue muy bien. Ahora, en la parte empresarial, un par de ejecutivas con mucha historia en los negocios, con una pasión impresionante por lo que hacían del mundo ingenieril, además, donde es un mundo de hombres generalmente, con una decisión fuerte de decir, de expresarnos, me quiero salir del negocio ya es demasiado cansado, quiero trascender, pasarlo a alguien más, contratar otro director general y demás. Donde a la vuelta de 2 años, hoy ya te pueden decir, tuvimos una plática con ellas hace un par de semanas, donde ya vimos el crecimiento del negocio en las finanzas, en los estados de resultados, a causa del trabajo con la gestión de personas y a causa de trabajar con ellas en su toma de decisiones, en la selección del personal. O sea, ya vimos ahí justo lo que ABOB tiene como filosofía y propósito, que es empresas altamente rentables, profundamente humanas. Y aquí lo que pasaba era al revés. No es que no fueran cercanas, más bien era un liderazgo demasiado permisivo, donde en la parte de los hijos, como cuando dices se te suben a las barbas, ¿no? Así pasaba. O sea, tan empáticas que entonces ya les daban la vuelta, ¿no? Sí. Entonces ya no era yo voluntariamente te traigo un pastel para tu cumpleaños, era de no, yo no quiero ese pastel, yo elijo cuál me traes porque estoy poniendo un ejemplo muy burdo, pero así para todo. Sin límites. Sin límites, exacto. Era un liderazgo un poco sin límites. Cuando empezamos a trabajar con ellas, porque son 2 familiares, 2 hermanas, la verdad es que empezaron a crecer en su toma de decisiones, empezaron a observar cosas que no veían, empezaron a generar cambios solo por cambiar su propia conducta y empezaron a darse cuenta que sí podían permitir y que no. Entonces, en esta transformación, porque esto se vio plasmado no solo en sus decisiones, sino en su forma de trabajar, en la forma de trabajar de sus otros líderes, en la forma de concebir comportamientos que toleramos, que no toleramos, asociado con roles, funciones, indicadores y demás, que hoy llevan un negocio donde ellos son distribuidores de grandes máquinas para la industria, para cualquier industria que te puedas imaginar.
hoy ya en su auditoría de recursos humanos por parte de la Casa Central, digamos, de quien les distribuye, de la marca alemana, que es súper exigente, ya le ganaron un premio por sus prácticas de recursos humanos. ¡Wow! Entonces eso es buenísimo. Ahora, sí. Eso logrado por su líder de recursos humanos, por ellas y por sus líderes. O sea, el premio no se lo da a Bob. A Bob es estas tras cámaras, tras bambalinas. Habilitamos que tú te transformes, que tú brilles, porque si tú brillas, nosotros logramos nuestro resultado. ¿Sale? Totalmente. Entonces, en este caso de éxito de mujeres es el que hoy te puedan decir, ay, no, ya no me quiero salir, ¿no? O sea, ahora estoy disfrutando lo que hago. A lo mejor en un corto plazo lo van a hacer porque ya es un plan de vida, pero ya no se van, ya no dejas tu negocio con esta sensación de me tenía harta, sino lo dejo tan bien ordenado que ahora le doy paso a otras nuevas generaciones para que lo lleven. Y son chicas que yo de verdad me quito el sombrero porque lo primero que tenían cuando se acercaron a nosotros es un elemento fundamental de la accountability y se llama humildad. Se llama decir, no sé por dónde camino, necesito ponerle un nombre. De hecho, el testimonio de una de ellas dice, hoy le puse nombre, a Bob me ayudó a ponerle nombre y apellido a lo que nos estaba pasando. Sí. Es darme cuenta que me está pasando algo, darme cuenta que necesito ayuda y el tercero, dejarme ayudar. Porque en este tema de las consultorías, si a ti te ha de pasar con Invierte con Mar, si tú no quieres, Mar, por más que quieras, te puedo poner al que quieras. Te puedo traer a John Maxwell mismo, te puedo traer al mejor coach, ¿no? De estos grandes pláticas masivas, pero si tú no quieres, no va. Y entonces nos hemos dado cuenta que a Bob no es para todos, ¿eh? O sea, nos hemos dado cuenta donde a veces hasta hemos platicado con los empresarios de hoy no es tu momento. Hemos dado cotizaciones y nos buscan 1 año y medio después. Pasan por otros caminos y dicen, ahora sí, creo que ahora sí estoy listo. O lista. Sí, es que totalmente tienes que estar listo para hacerlo. Tiene que ser el momento y tú... Bueno, yo lo veo también de manera personal, porque así llegan a Invierte con Mar y me das cuenta, no sé, me hacen la cita y cancelan. Digo, después ya no, obviamente les digo, ya te cuesta. Exacto. Porque yo ya usé mi tiempo. Sí, se llama el no-show, ¿no? Ajá, pero quiere decir que no estás lista. Y si no estás lista, bueno, yo respeto y aquí estoy para cuando lo estés, porque si no, es de nada va a servir, ni yo voy a perder mi tiempo y tú vas a perder tu tiempo, y tu ¿no? dinero y tu inversión, claro. Sí, y a Bob es como la parte de autodescubrimiento, yo creo, para potencializar todo lo que puedes llegar a hacer en las empresas y con las empresarias, ¿no? Es trabajar en ti. Sí. Para subirlo. Exacto, y ese trabajar en ti, porque mira, uno de los grandes necesidades que muestra un empresario o una empresaria en este medio es necesito trascender, o sea, necesito dejar de operar el negocio en algún momento, porque además te pasaste en la vida. Tú trabajas y vas porque quiero esa casa en la playa, porque quiero... Y alguna vez también lo leí en una historia que un cuidador de una casa de playa le comentaba a un entrevistador, pues yo disfruto lo que mi patrón trabaja. Sí. Porque él no viene. Pasan 3 años y no viene, ¿sale? Entonces, también hay que disfrutar la vida, ¿no? Los momentos y demás. Y eso es dejar, pero no puedes soltar tu negocio si no confías. Es un ejercicio de confianza. Es un acto de fe importante. Sí. Decir que vas a estar a lo mejor como dueño de negocio en las playas de Mallorca, pero no vas a estar conectado al teléfono tomando decisiones. Mira, hasta el acto de fe de soltar tu token del banco a tu director de finanzas. Porque yo siempre manejo mis cuentas, ¿no? Porque yo siempre veo mi patrimonio. ¿Cómo se lo voy a dar a alguien más? Eso, Mar, es un proceso que se debe vivir acompañado. No pasa de la noche a la mañana. Es como un duelo, ¿no? Es un duelo, exacto. Estoy tomando un curso en Coparmex que se llama Sherpa y nos hicieron una pregunta que decía, si llega, todos tenemos negocio, ¿no? Si llega un empresario o una cadena y te dice, oye, te doy $10 millones. $10 millones por tu negocio, ¿lo vendes? Solo yo dije que sí. Ajá. Todas dijeron que no, lo franquicio. Anclados. No. Sí, exacto. Es que finalmente es un dejar ir. Y cuando vas a trasladar tu puesto de director general, tu puesto de director de administración, porque acuérdate que nosotros a veces no solo trabajamos con uno que es el dueño, es una familia empresaria. Hasta lo sabotean, ¿no? A veces, exacto, eso sucede. Dice, la inclusión de nuevas personas a tu negocio
Depende más de los que están adentro de que el que llega. Sí. Depende cómo lo recibas. Entonces, también nosotros hacemos procesos de onboarding donde preparamos a la gente y les ponemos, ahora también, yo traigo a alguien de la calle, del mundo laboral, que puede venir de corporativo y ya viene con experiencia. Entonces, esa persona viene con un plan de 100 días y tiene que darme resultados en los primeros 100 días, como de gobierno, ¿no? O sea, en los primeros 100 días porque te elegí con tus competencias, con tus cosas. Entonces, le vas dando ese seguimiento. Pero luego también tienes que monitorear cómo está el clima de este lado, de decir, yo quiero traer, porque el pensamiento del empresario o la empresaria es, yo quiero traer gente súper buena a mi negocio, le quiero llevar al otro nivel. Eso quieres. Ahora, ¿qué estás dispuesto a soltar? ¿Qué decisiones? Porque mira, la gente que trae los grandes ejecutivos, lo que están acostumbrados es a decidir. Independientemente del sueldo que les ofrezcas. Ego. Sí, es parte del ego, pero también es parte de para poder lograr resultados. O sea, si yo soy un director de administración y finanzas, tengo que poder decidir en dónde voy a tener las inversiones, en dónde voy a colocar o modificar el ciclo efectivo, cómo voy a hacer los presupuestos. Tengo que poder decidir eso si tú me exiges rentabilidad y crecimiento anual compuesto. Lo tengo que poder decidir. Si tú me exiges eso, pero tú como dueño de negocio... tú decides. Pues exacto. No. Entonces tú dices, no, a mí, o sea, el banco de la esquina, porque es el donde está mi ejecutivo de siempre, porque, ok, acepto eso, pero tenemos que vivir el duelo de dejar ir a también aquellos empleados que a lo mejor te heredó tu papá y que, o tu mamá o tu tío y que es la contadora de siempre, ¿no? Que no ha evolucionado. O la ayudamos a evolucionar o le damos una salida digna. Pero el negocio tiene que crecer. Ahora, sobre todo si nos estamos aferrando a prácticas que no le hacen bien a ti y a tu negocio. Si le hacen bien, claro, bienvenido, ¿no? Pero el tema es ese. Yo creo que es un tema sí de duelo, sí es un tema de soltar, sí es un tema de dejar ir, pero es un tema de madurarlo juntos. O sea, esto es aquí como cuando estás en un vicio metido, ¿no? Valga la comparación, y te dicen de la noche a la mañana, ay, pues tira todo el alcohol. Ya, con eso. Esa es la solución. Sí, no, claro que no. Porque entonces me voy a encontrar un amigo del pasado al que le voy a hablar y sí va a venir. Y ansiedad al mil. Exacto, porque no estás acompañado. Sí. Entonces este es el gran tema. Los negocios no crecen de la noche a la mañana y es yo lo platicaba en el libro que vamos a sacar de AMGE, ahí lo ponía. Es un paradigma que vamos rompiendo, el que entre más arriba estés, las posiciones son más solas, ¿no? Sí. Menos con quién platicar para decidir, cae toda la decisión en ti porque eres director general. No tiene por qué ser así, ¿no? O sea, puedes acompañarte de, evidentemente, sí asesorías, pero de asociaciones y además de networking y además de benchmarking de personas que también han pasado lo que has pasado tú y hay que preguntarles. Pero otra vez volvemos al origen, Mar. Para poder preguntarles, conectarte e ir con otros, tienes que ser humilde. Totalmente. Si no, estás en una burbuja en donde tú crees, como decían en el Titanic, ¿por qué se hundió? No se hundió porque no vio el iceberg. Sí le avisaron que había iceberg. Pero era tan grande el barco, ya llevaba cierta velocidad, que cuando quiso dar la vuelta, la inercia del peso le pegó, de hecho le pegó de lado. De lado. Ajá. Pero ¿por qué empezamos todo esto? Porque el que creó el Titanic dijo, esto no lo hunde ni Dios. Sí, ni Dios. Ni Dios. Y eso es lo que pasó. Pues... Exacto. Entonces yo lo que digo es, no vivamos nuestras vidas pensando que esto no lo hunde nadie. Sí. Porque todos somos vulnerables. Estoy leyendo, bueno, acabo de terminar de leer Brujas, Zorras y Reinas. Se llama Mercedes, la autora. La quiero traer a AMGE y a Invierte con Mar. Y habla ella de que nunca des nada por sentado. Nunca des nada por sentado. Es correcto. Por eso, en cuestión de gestión de personas, que para mí los procesos de gestión de personas son procesos estratégicos del negocio. No son cosas de recursos humanos, no son de los de recursos humanos. Sí. Esos son procesos como planeación de personal, como planeación estratégica, como definición de sucesores, como definición de rendición de cuentas, porque como nada está por sentado, mejor hacemos procesos que amarren las cosas y que si algo pasa, estás listo. Estás listo. ¿Sale? Totalmente. Y tu negocio no sufre un poquito el bache, la bajada, el aprendizaje, pero no cayó en picada y luego quién sabe qué hacemos, ¿no? Oye, Ale, ya nos pasamos un chorro del tiempo. Porque, sí, ya sé. Pero tendría muchísimas más preguntas por hacerte, pero me gustaría que nos dieras un mensaje
bueno, son dos. Uno, que nos dieras un mensaje para las chicas, tienen que ser accountables o cómo pueden empezar a ser accountables, aunque ya nos dijiste un poquito. Ajá. Y otro es, ¿qué es para ti invertir en ti? Ok, perfecto. Muy bien. Pues bueno, yo creo que voy a empezar por la segunda, en la parte de invertir en mí. Creo que hoy a lo largo de la vida, de lo que me ha pasado en mi vida, porque eso es importante, estoy a punto de iniciar con otro cambio, tú lo sabes. Después de eso he notado, cada 5 años de mi vida, más o menos, cada 5 o 4 años, Dios, la vida, las decisiones que pasan, los hechos de vida, que eso es importante conocer. Un hecho de vida es algo que no puedes controlar, el problema si lo controlas. Entonces, los hechos de vida me están llevando a decidir, cambiar, transformarme y no apegarme, a dejar, a soltar, a dejar ir. Y generalmente cuando dejo ir, vienen oportunidades todavía más grandes. ¿Sale? Es como cuando tienes el closet lleno y dices, pues, ¿dónde pongo lo nuevo? ¿Verdad? Hay que salir, dejar ir. Entonces, ¿cómo invierto en mí? Invierto, por ejemplo, hoy te puedo decir que lo estoy experimentando. Estoy invirtiendo en la parte de mi salud, del saber aprender a respirar, y aprender a través de yoga, de la meditación. Estoy invirtiendo un tiempo en mí. No lo hacía. Empezaba el día así, por todos los demás, menos en mí. Sí. Entonces, esos espacios para mí están siendo extraordinariamente buenos, con transformaciones impresionantes en mi forma de responder ante una crisis, en mi forma de responder cuando estoy estresada, respondo de manera diferente y está siendo impresionante. O sea, la verdad es que sí, yo misma me sorprendo y digo, caray, o sea, ahí soy, exacto, así, yo dije eso, acabo de decir eso. Ahora, siempre hay días malos. Claro. Y de repente reacciono de la manera que no estoy nada orgullosa de cómo lo hice, ¿no? Entonces, eso es invertir en mí. ¿Cómo invierto en mí también, en mi parte espiritual? Trato todos los días de leer un versículo de la Biblia, de que ese versículo, esa oración que me sale, la comparto en mis estados. Y no sabes cuántas personas, vaya, hasta de repente el plomero que fue a la casa me dice, señora, qué bonito versículo, me ayudó. Fíjate, yo solo lo puse en mi estado, ¿no? Entonces, esa es otra. Cómo también invierto en mí conectándome con mujeres poderosas, como lo hacemos en AMGE, como lo hago con mi socia todos los días, con mi mamá, ¿no? Unas pláticas maravillosas con mi mamá, con mis amigas. Ya llevo desde el año pasado invirtiendo tiempo con las personas que valoro, dándoles el tiempo, dándome ese regalo de tiempo también con ellas. Y la otra parte, la cuarta, sí invierto en actualizarme. O sea, sí veo y creo que de todas las personas puedes aprender algo, que leo mucho. Estoy en un círculo de lectura y me fascina volar a escenarios en los 1920, en los 1800, pero también en los 2000, pero también en escenarios fantásticos como lo hace Eloy Moreno, ¿no? Con Hazlo Divertido. Hay un libro buenísimo para parejas, se los recomiendo, Cuando era divertido. Cuando era divertido, donde trabaja con 2 personajes que se llaman Ale, uno es Alejandro y otro es Alejandra, pero nunca sabes, ¿no? ¿Quién es Ale? No les quiero spoilear, pero es buenísimo. Pero entonces también invierto esas horas de leer, ¿no? De viajar y de viajar en ese tiempo. Y la quinta agregaría, sí viajo. Mi suegro siempre dice que los viajes te hacen sabios. Totalmente. Y mi papá también siempre dice que cuando tú viajas, evidentemente aprendes y que te das cuenta que lo que invertiste, o sea, que lo que has trabajado es no en este pensamiento que va en contra de las finanzas de porque me lo merezco, ¿no? Y entonces suelto un poquito, ¿no? En este decir, ya ahorré, ya trabajé, disfrútalo. ¿No? Entonces, esa parte. Entonces, esa es la parte como yo invierto en mí. Ahora, ¿qué les quiero decir a las chicas, a las emprendedoras, a las empresarias, a las que están conectando con este tema de cómo ser accountable? Mira, en lugar de que te tomes y te atragantes las 12 uvas del año nuevo, donde hacer ejercicio, ir al gimnasio, comer mejor y tienes aquí las 12, yo te invito que solo tomes 4 o 3 y que puedas decir exactamente qué vas a hacer con tu persona, o sea, con ti misma, con tu cuerpo, con tu parte física. ¿Qué le vas a hacer para incrementar que tu mente esté llena de cosas positivas y creativas? ¿Y qué le vas a invertir también a tu espiritualidad, a tu conexión para trascender? Si tú haces esas 3 cosas y las traes como fondo de tu celular, si haces tu vision board pensando en esas 3 cosas y además vives tu vida en congruencia de eso que estás buscando, vas a iniciar una vida accountable. Con los primeros que tenemos que ser accountable, Mar, son como nosotros, con nosotros mismos. Son los únicos. Somos los únicos. ¿Por qué? Porque a todos los demás los puedes engañar. Les puedes dar una excusa, les puedes dar un pretexto, pero a ti no. Tú sí sabes que no quisiste levantarte. Tú sí sabes
que no fuiste a esa reunión que te iba a dar esa cuestión. Tú sí sabes que en tu pensamiento dices, la misma distancia hay de su casa a la mía que de la casa de su casa, ¿no? A la mía. Es decir, tú sí sabes que no estás haciendo cosas por acercarte a esas conversaciones que no estás haciendo, a esas decisiones que no estás tomando. Entonces, yo te diría, empieza contigo misma. Y lo segundo, para empezar a ser accountable, sí, búscate un mentor, un coach, un acompañante, una amiga, una red de contactos que te haga ser accountable. O sea, sí, cuéntalo, porque al contarlo te haces accountable. Cuando tú pones en tus redes sociales, voy a correr un maratón, más te vale que lo corras. Sí. ¿Sale? Entonces, no te abras tanto como en las redes sociales, ten cuidado, manéjalas a tu favor, pero sí con una amiga, con un accountable buddy, que se llama, ¿no? Accountable buddy, en donde voy a hacer esto, hacia eso voy, ¿no? Avísame si me estoy alejando o no de ese objetivo. Entonces, esa es la parte y por favor, yo les digo siempre, vuélvete intolerante a las excusas. Así como la lactosa. Sí. Búscate, tú vas a ser, siempre les digo, celíaco de las excusas. Cuando las escuches, no las toleres. Y tú, si te escuchas diciéndolas, empieza a cambiarlas por soluciones, ¿no? No los pretextos, no las excusas, no la victimizaciones. Toma la realidad y enfréntala. Sí, no siempre sola, sí ayuda a estar acompañada, pero importante es no te engañes a ti misma. Y no te claves. Sí. Ve cómo solucionas. Exacto. Eso creo que, Omar, es muy importante porque muchas veces, decía Patricia Claymore en su libro Cómo voy aprendiéndome a amar más, ¿no? A esta parte, dice, acéptate, ámate, cuídate, apapáchate. Porque es contigo con quien vas a estar toda tu vida, ¿no? Entonces, como yo, y aquí cierro con esta frase, hay una frase de John Maxwell que a mí me encanta que es, aviéntate y teje tus alas en el camino hacia abajo. Sí. Si tú vas tejiendo tus alas, no te vas a caer, ¿vale? Los pollitos que van naciendo, las aves que van naciendo no se caen. Incluso en la Biblia lo dice, que no, si a los lirios del campo, a los pajaritos, ¿no? De la naturaleza, no los dejo solos, les doy de comer, ¿qué no haré por ti? ¿No? Entonces, claro que vas a estar cobijada de alguna u otra manera, vas a encontrar esta diosidencia, pero aviéntate, hazlo. Creo que es la conexión, no es hubiera, ojalá lo hiciera, es hazlo posible. Y cuando lo haces posible, tómate de la mano de Dios, conecta con tus talentos y empieza a brillar. Y seguro que vas a conectar con eso que va a ser tu propósito de vida y los demás lo van a empezar a notar también. Ay, muchas gracias. Que Dios las bendiga. Muchas gracias. Oye, ¿dónde te podemos encontrar? Pues mira, a ver, en eso sí traigo mi acordeón porque esto de las redes siempre tengo que ver. A ver, yo tengo una cuenta de Instagram que se llama, me pueden buscar como Alejandra Cruz Azuara, ¿no? Así está en el Instagram, Ale Cruz Consulting, es el @ y nuestras cuentas en ABOB, que también siempre estamos poniendo tips de accountability, ¿no? Algunas cosas de liderazgo y demás, es @ABOB_next_level_solutions. Y en LinkedIn también nos pueden encontrar como Alejandra Cruz, Lizzy García o ABOB Next Level Solutions. Y bueno, pues por ahí estamos en contacto siempre a un mensaje y demás, en lo que podamos ayudarles. Se pueden acercar a ti empresarias, empresas Exacto. y emprendedoras. Y emprendedoras o incluso personas. También asesoramos chicos cuando están decidiendo qué estudiar, porque esa es una decisión accountable, es una decisión de vida. También asesoramos papás que nos dicen cómo les hablo a mis hijos para no ser yo quien les diga qué estudiar. Y también estamos con recién egresados. Cómo enfrentar las entrevistas de trabajo, pero no desde el punto de vista cómo pasar la entrevista, sino cómo encontrar también, fíjense, y ahí sí se los digo a las empresas, los chavos se están preparando también para elegir qué trabajo quedarse. O sea, aquel chavo muy bien preparado, aquella chica muy bien preparada también nos pide cuáles son los requisitos para saber que la empresa es accountable también, ¿sabes? Si ahí voy a poder poner mis habilidades, mis destrezas en pro de... Y o también familias empresarias, Mar, donde estamos a lo mejor luchando con el tío, con la mamá, con el hermano, porque incluso ya mi relación está tan desgastada que ahora ya no podemos ni siquiera estar sentados en la misma mesa. Tenemos un trabajo muy interesante con familias empresarias para restaurar esas relaciones desgastadas. Ok, perfecto. Entonces sí. Pues entonces ahí podemos encontrar a Ale. Muchísimas gracias, me encantó. Y de verdad tendría unas 20 preguntas más. Sí. Pero bueno, ya se nos acabó el tiempo y pues
en esta nueva etapa de tu vida, que nos vas a dejar un tiempo, pero aquí te vamos a esperar con los brazos abiertos. Gracias, y vamos a seguir colaborando en AMGE. Gracias, vamos a traspasar fronteras con AMGE. Vamos a traspasar fronteras. Y pues vamos a seguir creciendo juntas y acompañándonos. Y bueno, pues muchas gracias por estar aquí. Espero que te hayas sentido muy bien. ¿No? Como en casa, como siempre. Excelente anfitriona. Gracias. Sí, como en casa. Muchísimas gracias a todos y que Dios los bendiga. Adiós. Bye. Si encontraste este episodio útil, entretenido o aprendiste algo, no olvides suscribirte y darle me gusta.